¿Sientes que tu computadora está más lenta que nunca? No te preocupes, hoy te enseñaré cómo transformarla para que funcione como nueva, sin gastar un solo centavo. En este video, descubrirás métodos súper sencillos para limpiar, optimizar y acelerar tu PC, ya sea que uses Windows 7, 8, 10 y 11. Y lo mejor, no necesitarás ningún programa. Solo quédate conmigo hasta el final, sigue estos pasos y prepárate para ver cómo tu equipo vuelve a volar. Y antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún truco que te haga la vida más fácil. ¿Listos? Vamos a dejar esa computadora como nueva. Paso 1. Limpiar archivos temporales con Ejecutar. En su computadora, presionen la tecla Windows y R. Se abrirá una ventana llamada Ejecutar. Aquí también pueden buscar directamente desde el buscador de Windows. Escriban el siguiente comando, %temp%. Les abrirá una carpeta con archivos y carpetas temporales, que en su mayoría son archivos basura creados por distintos programas. Seleccionen todos los archivos. Pueden hacerlo con control más la tecla A o seleccionando manualmente el primer archivo, manteniendo presionado Shift y luego el último archivo. Eliminen los archivos. Presionen suprimir o hagan clic derecho y seleccionen eliminar. Si aparece un mensaje que indica que algunos archivos no se pueden eliminar porque están en uso, seleccionen omitir para esos archivos. Paso 2. Limpiar archivos temporales adicionales. Repitan el paso anterior, presionando Windows y R y en esta ocasión escriban temp, pero en esta ocasión sin los porciertos. También dejaré el comando en la descripción del vídeo para que puedan copiarlo en dado caso. Cuando se abra la carpeta, seleccionen todos los archivos y elimínenlos de la misma forma que en el primer paso. Paso 3. Eliminar archivos del sistema. Nuevamente, presionen Windows y R y escriban prefetch. Confirmen si se les pide permiso para acceder a esta carpeta. Al abrirse, verán más archivos temporales. Seleccionen todos y elimínenlos como en los pasos anteriores. Paso 4. Limpiar el visor de eventos. Abran el visor de eventos. Presionen Windows y R y escriban event. También pueden buscarlo directamente en el buscador de Windows. En el visor de eventos, vayan a registros de Windows y seleccionen las categorías una por una, aplicación, seguridad, instalación, sistema, etc. En cada categoría, hagan clic derecho y seleccionen vaciar registro mayor que borrar. Paso 5. Liberar espacio en el disco duro. Para eso vamos a ir al buscador de Windows y vamos a escribir liberador de espacio en disco. Hagan clic en el programa una vez ubicado y luego seleccionen todas las casillas que desean limpiar. Si desean conservar algunos archivos, eviten seleccionar descargas o papelera de reciclaje si contienen archivos importantes. Seleccionen luego limpiar archivos del sistema para liberar todo el espacio. Esto puede tardar un rato dependiendo de la cantidad de archivos que eliminará. Y por último el paso 6, vaciar la papelera de reciclaje. Asegúrense de vaciar la papelera de reciclaje para eliminar definitivamente todos los archivos que han ido borrando en los pasos anteriores. Finalmente, reinicien el equipo para que todos los cambios surtan efecto. Y ahí lo tienen, ahora tu computadora debería estar funcionando mucho mejor. Con estos sencillos pasos, lograste limpiar y optimizar tu equipo sin necesidad de programas adicionales. ¿Notaste la diferencia? Cuéntame en los comentarios si tu PC ya se siente más rápida y cuál de estos trucos te resultó más útil. Si te gustó el video y te fue útil, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Así no te perderás ninguno de estos tips para sacarle el máximo provecho a tu PC. Gracias por ver Pro Review Technology y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.